13:45, muy buenas tardes. Vamos ya, si les parece, con las noticias más destacadas de España, del mundo, aquí en Atlántico Noticias. Más países europeos se han sumado desde hoy a esa suspensión temporal del uso de la vacuna de Oxford AstraZeneca, siguiendo el principio de precaución. Ahora estudian exhaustivamente si los casos de trombo detectados en algunas personas a las que les fue administrada esta vacuna están relacionados o no con esa dosis. Suspender de manera cautelar la administración de la vacuna AstraZeneca. Puede haber suspensión cautelar que va en contra de los consejos que dan las agencias médicas internacionales, que piden aumentar el ritmo de vacunación para prevenir terceras y hasta cuartas olas en Europa. Tanto la OMS como la Agencia del Medicamento insisten en que es segura y remiten a datos, por ejemplo, de Reino Unido. 11 millones de personas han sido vacunadas sin referir problemas serios asociados a la vacuna. En total, unos 17 millones de personas que se habrían vacunado con AstraZeneca en la Unión Europea y solo se habrían registrado esa treintena de casos de trombos. Las autoridades sanitarias ahora muy preocupadas por la repercusión que este parón tenga en el calendario de vacunación. Miguel Vega. La suspensión de la vacunación con AstraZeneca podría frenar la campaña de vacunación en España. El Ministerio de Sanidad ha congelado las dosis de la farmacéutica hasta que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia del Medicamento Europeo confirmen la seguridad de esta vacuna. Por el momento, más de 1,5 millones de personas han recibido la pauta completa de vacunación y están inmunizados ante la COVID-19. Supone un 4% de la población. Y mientras en países como Tailandia, por precaución, el viernes se había parado, la administración de la vacuna ya se ha recuperado. Hoy mismo ha empezado a administrarse. Miraremos también hoy a la India. Se produjo ayer el mayor ascenso de casos de coronavirus en un solo día en lo que va de año. 26.000, más de 26.000. Y eso hace temer una segunda ola en ese país después de los mínimos que llegaron en febrero. Y en la capital ecuatoriana también se vive un momento muy complicado, aumento de casos y de muertos, pero se repiten día a día aglomeraciones. Las autoridades tratan de evitarlas como pueden. Esto es una celebración. Más de 500 personas con ninguna medida de seguridad. Y de ese punto a Miami Beach, la policía está en alerta. Son las vacaciones de primavera y esta zona se llena de jóvenes universitarios. Quieren disfrutar de la playa y de la fiesta. Estos Spring Breakers, como se les conoce, no respetan los protocolos y protagonizan muchos incidentes. Y todos atentos al Consejo de Ministros. Allí se ha sentado aún como vicepresidente Pablo Iglesias y Siar Pérez. Sí, Marta, y como vicepresidente permanecerá al menos hasta que comience la campaña electoral de las presidenciales madrileñas el 18 de abril, una campaña que apenas durará 15 días y que además pues el partido de Más Madrid, liderado por Mónica García, ha rechazado esa propuesta de Unidas Podemos para presentar una candidatura conjunta, algo que desde el partido de Pablo Iglesias han calificado como un auténtico error. Bueno, enseguida lo vemos. También les contaremos hoy aquí en Atlántico Noticias cómo en el Senado de Estados Unidos se ha dado un paso histórico. Se ha nombrado a Deb Haaland como secretaria de Interior. Es la primera nativa americana en liderar una agencia del gabinete. Biden le otorga un papel central en la agenda de su presidencia para combatir el cambio climático. Luego lo vemos. Y estas son imágenes captadas por un dron del Centro de Procesamiento Temporal de Aduanas y de Protección de Fronteras en Texas. La política de migración de Biden hace que haya una auténtica avalancha de peticiones de asilo y que se vayan acumulando miles de personas al otro lado de la frontera. Y en Londres siguen las manifestaciones contra la violencia de género, también contra el excesivo uso de la fuerza que denuncias contra los agentes del orden, pues con los que protestan por un crimen machista que ha conmocionado a la sociedad británica. Sarah Everard, que fue brutalmente asesinada cuando regresaba a casa. El acusado, por cierto, es un agente de policía. Y poco a poco van reabriendo los atractivos turísticos. Ya se puede visitar, por ejemplo, la isla de Alcatraz en San Francisco. El Parque Nacional ha reabierto después de haber estado cerrado buena parte de la pandemia de coronavirus. Pues arrancamos con ese parón temporal. Parece, en cuanto a la administración de la vacuna de Oxford AstraZeneca, puede suponer desde luego una importante ralentización en el calendario de vacunas de muchos países, entre ellos España. Ayer nos unimos a otros en aplicar, en este caso, el principio de precaución, Miguel.
Casi 3 meses lleva España inmunizando a su población con las 3 vacunas aprobadas por la Agencia del Medicamento Europeo, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La inoculación de esta última podría frenar el ritmo de vacunación en España. Por el momento han llegado a nuestro país las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca y son algo más de 6.600.000 dosis. Y de estas vacunas que han llegado a nuestro país, las comunidades autónomas han suministrado algo más de 5.600.000 dosis. Supone el 84% de las vacunas que han llegado a España. Pero la pauta completa, es decir, las 2 dosis, las han recibido 1.600.000 personas, casi 1.700.000. Supone el 3,58% de la población. Una cifra que se duplica si nos fijamos en las personas que han recibido al menos una dosis. Son casi 4 millones de personas y suponen el 8,3% de la población. Un buen ritmo de vacunación para el Ministerio, que podría sufrir un parón tras la paralización de la vacuna de AstraZeneca. Es una suspensión temporal, cautelar, hasta que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie. Pero ¿qué comunidades autónomas llevan un mejor ritmo? De las dosis recibidas, a la cabeza se encuentra Melilla con un 101%, muy seguida de Ceuta con un 91,9%, después Andalucía con casi un 92%, La Rioja con un 90% y Madrid y Galicia con un 87%. Muchas regiones se están reservando vacunas para asegurar la segunda dosis. En el caso de Canarias se han suministrado más del 82%, es decir, han recibido al menos una dosis más de 215.000 personas, pero la pauta completa la han recibido más de 63.000 personas. El Ejecutivo canario se ha puesto como objetivo inmunizar al 70% de la población diana antes de julio. Todo va a depender de los envíos de las dosis en las próximas semanas. Por el momento, durante 15 días, no se administrará la vacuna de AstraZeneca hasta que la Agencia del Medicamento Europeo no confirme su seguridad. Analice los eventos trombóticos nuevos acaecidos en los últimos días. Esta vacuna está en el punto de mira después de que varios pacientes en Dinamarca sufrieran problemas de coagulación después de recibir la dosis. El país está estudiando la posible relación. Alrededor de 30 casos en Europa han presentado efectos adversos relacionados con trombosis. Esto ha provocado que países como Alemania, Islandia, Francia, Italia, Noruega y España dejen de usarla. Casos poco frecuentes, son muy pocos, pero muy significativos. Pero la Organización Mundial de la Salud pide calma. Esto no significa que necesariamente estos eventos estén relacionados con la vacunación, pero debemos investigarlos y demostrar que el sistema de vigilancia funciona y que existen controles efectivos. Reino Unido, en cambio, sigue avanzando con la vacunación de la población con AstraZeneca y Estados Unidos está revisando con 30.000 voluntarios la eficacia, la efectividad y la seguridad. Bueno, esto que están viendo es una señal en directo de una reunión que se está manteniendo por videoconferencia por parte de la Agencia del Medicamento Europeo. Será el jueves cuando se adopte una decisión sobre la vacuna, pero hasta ahora pues se está avanzando, que durante los ensayos clínicos de la vacuna no hubo ningún caso de trombosis y que por el momento los beneficios superan a los riesgos. Precisamente esa es la vacuna que se está poniendo el primer ministro de Tailandia. Esto es hoy, la primera persona de ese país que lo hace después de que se hubiera suspendido temporalmente y ha querido mostrar su confianza en este fármaco. También se han vacunado miembros de su gabinete. El país ha comenzado también su campaña a sanitarios y a funcionarios del gobierno. Más vacunas que se pueden sumar para luchar contra la COVID. La Coviran Baqerat comenzó esta semana la segunda fase de ensayo. Es una vacuna iraní que ya ha sido administrada a 2 voluntarios. La candidata a vacuna iraní contra la COVID-19, Coviran Baqerat, entró en la segunda fase de ensayos clínicos, siendo la primera que avanza hasta este punto en el país persa tras comprobarse su eficacia y seguridad. La fase 2 comenzó oficialmente con su inyección a 2 voluntarios, ambos profesores de ciencias médicas de la Universidad de Teherán, en un acto ante los medios de comunicación locales y extranjeros en la capital iraní. Coviran Baqerat, desarrollada por el organismo estatal Ejecución de la Orden del Imán Jomeini, ha mostrado ser también eficaz en sus primeros ensayos contra la cepa británica.
La segunda fase de ensayos abarcará a 300 personas, un tercio de ellas de entre 50 y 75 años, y en la tercera la vacuna será probada en 20.000 personas de 6 ciudades diferentes del país. Los resultados de la primera fase mostraron una eficacia mayor de la esperada, que alcanzó el 90% según las autoridades iraníes. Bueno, y muy buenas noticias llegan desde Portugal. Primera fase ya del desconfinamiento. Llevaban 2 meses encerrados. Guarderías, peluquerías, librerías, cafeterías han sido los primeros establecimientos en abrir. Portugal inicia la primera fase de su desconfinamiento con la apertura de guarderías, peluquerías, librerías e incluso se puede volver a tomar café en la calle. Sin embargo, las autoridades insisten en no olvidar los peligros, a pesar de que estas libertades, tras 2 meses en casa, traen una alegría a los portugueses. Con esta advertencia, Portugal abre un plan de desescalada de 4 fases que se prevé avancen cada 2 semanas, la última de las cuales tiene previsto comenzar el próximo 3 de mayo. Un futuro de recompensas que llegarán si se pasa el examen de estos 15 días, en los que sigue siendo norma el confinamiento en casa para mantener a raya la COVID, que en enero marcó récords en el país con más de 300 muertes y 16.000 contagios en un solo día. Y este helicóptero traslada a un paciente con COVID desde la región de París a un hospital de la ciudad de Angers, al oeste. La alta ocupación de las UCI está obligando a estos traslados. De hecho, aquí ya se ha recibido de 32 pacientes de toda Francia que están en una situación muy complicada. Y en Venezuela, desde esta semana, en la capital, también los estados limítrofes de La Guaira y en Miranda, pues está confinado ante el aumento de casos positivos. Un incremento que hace también que las camas UCI estén al completo. Según los sindicatos de trabajadores en la capital, además del estado de Bolívar, junto a la frontera, se ha detectado una variante del virus, por lo que el gobierno va a instalar un hospital de campaña. Hay preocupación también en India, donde se ha registrado el mayor ascenso de contagios en un solo día. La India registró este lunes el mayor ascenso de casos de coronavirus en una jornada en lo que va de año, con más de 26.000 contagios, lo que hace temer una segunda ola en el país. No obstante, la situación está lejos del pico de la primera ola durante el pasado septiembre, cuando se registraron casi 100.000 contagios diarios. Los buenos datos de principio de año llevaron a una relajación en general entre la población de las medidas de prevención, algo que se ha visto reflejado en mercados y restaurantes repletos. El mayor incremento de nuevos positivos se está produciendo principalmente en el estado occidental de Maharashtra, cuya capital es Bombay, con 16.620 nuevas infecciones, lo que supone algo más del 63% de los casos en la última jornada, según los últimos datos oficiales. Por el momento, el gobierno indio se muestra optimista, apostando por la campaña de vacunación, que ya ha administrado casi 30 millones de dosis. La India ha registrado desde el inicio de la pandemia más de 11,3 millones de infecciones y 158.000 muertes por la COVID-19. Y en Ecuador, en Quito, también se vive uno de los peores momentos de la pandemia. Ha habido un aumento de casos muy preocupante, de contagios, de muertos, y por eso cuando cae la noche pues comienzan los operativos policiales para controlar aglomeraciones como esta. Se suelen repetir en la ciudad eventos como este en el que se había reunido 500 personas en una celebración. Además, la policía también se está encontrando con muchísimas concentraciones deportivas en las que se llegan a reunir pues centenares de personas sin mascarilla y sin respetar distancias. Y los arrestos en la ciudad turística de Miami Beach durante el paréntesis universitario, conocido como Spring Break, se ha duplicado este año en medio de la pandemia. 900 detenciones, 163 en la última semana por violencia callejera y disturbios. Preocupan las cifras porque hay que tener en cuenta que aún faltan 3 de un total de 8 semanas en las que los Spring Breakers, así se les llaman, suelen llegar masivamente a Miami Beach. Esto es Puerto Rico. En las localidades más turísticas también hay tensión entre residentes y turistas. En las últimas semanas se ha aumentado el turismo en la isla y también las incidencias relacionadas con personas que no cumplen tampoco ahí las medidas de seguridad. Por eso desde hoy los restaurantes se van a estar al 50% y hay toque de queda desde la medianoche a las 5 de la mañana. Y hay iniciativas como esta, la de un grupo de jóvenes en Ecuador que ha lanzado una campaña para apadrinar un mayor, para ayudarlos. Es todo un éxito. Para acceder al registro del plan de vacunas se necesita un ordenador. Muchas de estas personas no tienen ni el ordenador ni los conocimientos. Por eso los jóvenes se organizan para ayudarlos en todos los trámites que necesiten. Y queremos saber también cómo se vive esta situación en Vietnam. Se ha iniciado allí una campaña de vacunación con el personal sanitario. Han contenido con absoluto éxito su último brote al norte del país.
un brote que parece una anécdota, desde luego si lo comparamos con los datos que les vamos contando de Europa, con cualquier país europeo. Vamos a ir a la ciudad de Ho Chi Minh, allí en Vietnam, y allí pues vamos a saludar a una intérprete, guía turística, profesora de español, se llama Xiao y ya nos atiende. Muy buenas tardes desde Canarias. Hola a todos. Queríamos preguntarte, pues, ¿por qué es tan buena la situación en Vietnam? Teniendo en cuenta lo complicada la situación de Europa, pues se convierte Vietnam en todo un referente para el resto del mundo, ¿no? Así, mira, aquí lo importante es que tenemos una costumbre de usar las mascarillas, especialmente las mujeres. Casi siempre salen a la calle, usan mascarillas. Entonces, cuando empezó COVID, obligaron todo el mundo a usar mascarillas y para nosotros es algo normal. Claro, ahí ha estado a lo mejor quizá la clave, hemos tenido algún problema, quizá hemos recuperado mejor. Sí, adelante. Sí, y también el gobierno controló las entradas, salidas del país. Y también de las familias, si tiene familia viene a visitar de la zona afectada o de fuera de Vietnam. Bueno, estamos teniendo, como habrán comprobado, un pequeño problema en la conexión con la ciudad de Ho Chi Minh. Estamos hablando con esta profesora de español que nos estaba contando lo bien que están gestionando la situación en Vietnam. Tratamos de recuperarla y hasta ese momento vamos a hablarles de una votación histórica que se ha dado en el Senado de Estados Unidos. Por primera vez, una nativa americana va a liderar una agencia del gabinete de Biden. En este caso, va a combatir el cambio climático, estará al frente. Van a ver el momento de la votación en la que se confirmaba que esta demócrata de Nuevo México, Deb Haaland, es la secretaria de Interior. De hecho, va a supervisar las políticas de uso de tierras federales y tribales, una quinta parte de la superficie del país. Es miembro de la tribu Laguna, de Laguna Pueblo. Haaland también será la encargada de la relación del gobierno con las 570 tribus indias reconocidas en el país. Bueno, son imágenes captadas por un dron del Centro de Procesamiento Temporal de Aduanas y Protección en Estados Unidos. Está en Texas. Las nuevas políticas de migración de Biden hacen que aumente la petición de asilo en el país al otro lado de la frontera en México, mientras cientos de personas se concentran junto a las vías del tren, esperan de pasar a Estados Unidos. Y luego está el problema añadido de los menores. Solo en febrero 10.000 menores no acompañados fueron detenidos ahí en esa frontera. Los detalles nos los da Yasmín López, de Voz de América, desde Washington. La masiva llegada de menores inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos ha llevado a que ahora la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, entre a participar en la asistencia de estos menores. Esto tras una orden del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fin de semana. FEMA más que nada se encargaría de brindar asistencia humanitaria y logística. Este esfuerzo llega en un momento de fuertes críticas al gobierno del presidente Joe Biden por el hacinamiento en el que estarían los menores no acompañados, en el que se estaría excediendo la capacidad de las agencias que se encargan normalmente de albergar a los menores que pasan a custodia de Estados Unidos. Unos 10.000 menores no acompañados detenidos en la frontera se reportaron en el mes de febrero, según fuentes oficiales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, por su parte, culpó a la administración de Donald Trump al asegurar que les dejó un sistema desmantelado e incapaz de funcionar. Desde Washington les informó Yasmín López, de La Voz de América, para TV Canaria. Bueno, las circunstancias de la migración, que son un gran desafío en este siglo, no solo el coronavirus. Aquí en Canarias estamos a esta hora pendientes del traslado de 137 menores desde un hotel de Puerto de la Cruz en Tenerife hasta el centro de acogida de las canteras. Nira Casanova continúa a la puerta de ese hotel ahí en Puerto de la Cruz. Nira, solo 20 de esos menores había accedido hasta hace un momento al traslado. ¿Ha cambiado la situación?
Así es, Marta, solo 20 de esos migrantes se subían al interior de esas guaguas que llegaban aproximadamente sobre las 9 de la mañana. El resto de los migrantes no han querido subir porque alegan que son menores que deberían de estar en un centro apto para ello y que además tienen documentación en su poder, perteneciente principalmente, documentación que traen de su país para poder acreditarlo. Ahora mismo, la última hora, pasaría por esta situación que estamos viendo en pantalla. Acaba de llegar una quinta guagua, es la quinta guagua que llega durante la mañana y los migrantes tienen dos opciones. Si se suben a ella, serían trasladados al campamento de las canteras en el municipio de La Laguna y en caso de no subirse perderían pues su plaza, su derecho a poder continuar y se tendrían que quedar en la calle. Ahora mismo estamos viendo que el personal de Cruz Roja los está intentando convencer, algunos de ellos ya se han subido, pero todavía la gran mayoría afirma que no se quiere subir y que no quiere ir a ese campamento. Esta tarde te puedo contar también que se va a producir aproximadamente sobre las 5 una reunión con los miembros de la plataforma y el fiscal de menores para intentar esclarecer lo que está ocurriendo en este municipio. Pues muchas gracias, Nira Casanova, que permanecerá ahí en el Telenoticias Primera Edición. Les van a contar la última hora de lo que sucede ahí en ese hotel en Puerto de la Cruz, situación complicada en cuanto a la migración aquí en Canarias, un problema que afecta al mundo. Vamos a hablar ahora del problema de Siria. Han pasado 10 años, lo hemos contado, desde que se desató la crisis, la guerra, y en este aniversario el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha dicho que el mundo le ha fallado al pueblo sirio. Además ha insistido en que se trata de una de las crisis de refugiados más grande de la era moderna. Ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que no olvide esa década de muerte, de destrucción, de desplazamiento. La mitad de población de ese país se ha visto a lo largo de todo este tiempo pues obligada a abandonar su hogar. El mundo no ha logrado ayudar a liberar a los sirios y al pueblo de lo que el secretario general llama una pesadilla viviente. Expreso así el profundo pesar de las Naciones Unidas de que todavía no hayamos podido mediar en el fin de este trágico conflicto. Pues así de contundente se mostraba este representante, pesadilla viviente, 10 años, ahora nos encontramos con todas estas declaraciones que solo sirven para constatar un hecho al que no se ha podido encontrar una solución. Nicolás Castellano, periodista, compañero de la cadena SER, está en Jordania, justo en la frontera con Siria, desde donde está recogiendo estos días pues historias de muchos refugiados. Nicolás, un saludo desde Canarias. Hola Marta, ¿qué tal? Saludos desde Jordania. Hablamos de que la peor parte se la llevan, como estás comprobando, pues los más vulnerables, los niños, las familias que llevan pues años en esta situación. Algunos no han conocido sino esos campos de refugiados, ¿no? Sí, son los niños de la guerra, ¿no? Ya una generación de niños que solo dentro de Siria en esta década han nacido más de 5 millones. En los países del entorno, como en Jordania, son 2,5 millones de niños más que han nacido. Aquí en Jordania he visto muchos niños en los campos del norte, en Satar y en Ashraq, que está solo a una decena de kilómetros de la frontera con Siria, niños que solo conocen Jordania, que no tienen ningún rastro ni ninguna memoria de lo que fue su tierra, ¿no? La guerra de Siria, como estás diciendo, cumple 10 años de aquellas primeras manifestaciones en Dera que dieron lugar a la revuelta, primero a la represión sangrienta del régimen y luego a la revuelta de los jóvenes. 10 años después son eso, ¿no? 400.000 muertos, de ellos prácticamente 12.000 son niños, casi 6.000 niños han sido reclutados forzosamente para luchar en la guerra y el resultado sigue dejando, como decía el secretario general de la ONU, una comunidad internacional al desnudo, ¿no? Ha fallado al pueblo sirio y el resultado son esos, 5,5 millones de refugiados sirios que viven en los países aquí del entorno, más de 6 millones de desplazados internos dentro del país, porque recordemos que dentro del país continúan las disputas bélicas y eso hace que Siria sea la mayor crisis de desplazamiento forzoso en el planeta en los últimos 25 años. 1 de cada 3 personas que está fuera de su hogar ahora mismo forzosamente en el mundo es un ciudadano sirio, ¿no? Claro, y luego está la situación que se vive donde te encuentras en esos campos de refugiados que son solo una parte del problema, que estos días has estado contando y que imaginamos que llama muchísimo la atención ese olvido, al margen de lo que digan luego los políticos, como siguen ahí olvidados y no parece que vaya a haber pronta solución. Claro, cuando vienes al inicio de una guerra, ¿no? Yo estuve aquí hace 10 años cuando se abrían esos campos de refugiados como Satar, y que es el más famoso, el mayor campo de refugiados de Oriente Próximo, 78.000 personas, de ellos 43.000 niños. Todas esas familias, esos niños que llegan aquí con sus mantas, con sus mascotas, con sus juguetes, piensan que va a ser por un tiempo, que la guerra terminará pronto y que podrán volver a sus hogares. Pero la realidad de los conflictos
es que se eternizan, ahora mismo son 10 años, no hay perspectivas de retorno a Siria y en estos campos quedan 128.000 personas solo en la frontera de Siria con Jordania. Esto hay que añadir prácticamente 2 millones de sirios que están en Turquía, otros medio millón que están en el Líbano, donde ni siquiera se pueden instalar en campamentos porque el Líbano prohíbe que se instalen campamentos de refugiados, están en asentamientos, en chabolas, etcétera, etcétera. Y aquí en Jordania, con este tiempo que ha pasado ya, estos 10 años, pues quedan 128.000 en los campos y la mayor parte de los casi 700.000 refugiados sirios notificados por ACNUR en Jordania ya se han instalado en ciudades como Amán y en otros pueblos, intentando buscarse la vida y sobre todo intentando que sus hijos no pierdan pues todos estos años, intentando escolarizarles. Pero fíjate, Marta, como consecuencia del coronavirus, de la crisis económica que genera el coronavirus, el aumento del matrimonio infantil, del trabajo infantil de muchos de esos niños refugiados sirios se ha disparado, según nos decía UNICEF estos días, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, que está muy preocupada porque las familias están tan mal que una niña de 14, 12 años se case, pues es aligerar, entre comillas, una carga económica de la familia, o que un niño de 12, 14 años tenga que ir a trabajar a la calle para ganar 2, 3 dinares al día, que es menos de 4 euros. Claro, la situación terrible, al margen ya de la situación estrictamente sanitaria, porque esto que nos cuentas es terrible, pero es que también se tienen que enfrentar a la pandemia pues con los medios, la ayuda de las organizaciones internacionales, como es el caso de UNICEF que has nombrado, pero con nada más, ¿no? Sí, fíjate que por otro lado, por poner algo de nota positiva, ¿no? En todo este panorama tan oscuro, Jordania ha sido el primer país del mundo en vacunar a los refugiados y lo hemos visto en el campo de Satari, en el centro de vacunación, donde estaban estos días pues pinchando la vacuna de Pfizer, ¿no? Esto le sitúa, digamos, a la vanguardia del planeta, en el que Jordania, el gobierno jordano, el Ministerio de Salud sitúan el mismo campo de protección al nacional y al extranjero, al nacional y al refugiado, ¿no? Y esto en este sentido pues sí que da un poquito de luz y de esperanza, por lo menos para proteger a los más mayores en no lugares, porque esos campos de refugiados son no lugares, en medio de zona desértica, sin apenas agua, con un pedregal donde mantener el día a día. Y bueno, por lo menos en cuanto a la protección sanitaria, Jordania está destacando. Eso sí, dentro de los campos, porque están aislados y están en lugares muy inhóspitos, con piedras volcánicas, etcétera, el número de contagios es muy pequeño porque prácticamente no salen de esos campos de refugiados. Bueno, pues Nicolás Castañanos, agradecemos muchísimo que nos hayas atendido hoy desde ese punto de Jordania donde has estado recogiendo, ya decimos, todas estas historias que hay que contar en este 10º aniversario de esta guerra que sigue ahí. Gracias por atendernos un día más. Muchas gracias a ti, Marta. Un saludo. Bueno, vamos a dejar este punto del planeta, vamos a regresar a España para hablarles de la imagen política del día. Fue en Madrid, el Consejo de Ministros se produjo hoy y asistió Pablo Iglesias después de ese anuncio inicial de su intención de presentarse como candidato a la presidencia de la capital. Sí, continuará al menos desempeñando su cargo como vicepresidente hasta el 18 de abril, fecha en la que se da inicio a esa campaña electoral para las presidenciales madrileñas. Sobre esa oferta lanzada Más Madrid para una candidatura conjunta, ya ha obtenido respuesta. La formación de Rejón y Mónica García le ha dicho que no, según Mónica García, porque no necesitan ningún tutor que les diga cómo hacer frente a otras fuerzas como pueden ser las fuerzas de ultraderecha. En lo que respecta a Ciudadanos, Aguado parece no querer tampoco una coalición de fuerzas progresistas. Por su parte, le volvería a decir que sí a un gobierno de Ayuso para decirle que no a un gobierno liderado por Pablo Iglesias. Además, esta mañana se han producido más renuncias en las siglas de Inés Arrimadas, renuncias que, por cierto, lo que piden es un voto unificado hacia las fuerzas conservadoras. Esta es la imagen del día. Consejo de Ministros después de que Pablo Iglesias quiera pasar página como vicepresidente para postularse a una posible candidatura en Madrid. A su derecha, un Pedro Sánchez bastante alegre y a pocos metros su propuesta como sustituta, Yolanda Díaz, que de esta forma le ha dicho sí, cogiendo su relevo en el gobierno. Quien le ha dicho no. Me llamo Mónica García. Más Madrid, que rechaza una candidatura conjunta. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Mientras, Arrimadas se enfrenta a más bajas en su partido. Ignacio Aguado ha insultado a la presidenta Díaz Ayuso, una compañera de gobierno, a una persona. Eso no es el centro político. Renuncias que piden unificar el voto a favor del PP para evitar la ocupación, la quema de sus calles, la expropiación o la intervención de empresas. España se merece que el socialismo no entre en Madrid, que el socialismo no entre en Murcia, que el socialismo
salga de las instituciones. Así que atentos a los próximos días, que serán claves para conocer las primeras estrategias y posibles coaliciones en una campaña que, aunque comienza el 18 de abril, parece que ya está iniciada. Por cierto, que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, junto al presidente francés Emmanuel Macron, han rubricado en Montauban un convenio que reconoce la doble nacionalidad entre ambos países. Un acuerdo que quiere homenajear a los españoles que se exiliaron en la guerra civil. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron firman un convenio que reconoce la doble nacionalidad de sus respectivos países. Un acuerdo con el que pretenden rendir homenaje a los españoles exiliados a causa de la guerra civil. Podrán beneficiarse unos 350.000 españoles que residen en Francia y unos 160.000 franceses que viven en España. Montauban fue el escenario de esta cumbre entre España y Francia, un lugar elegido precisamente por su simbolismo, ya que en su cementerio reposan los restos mortales del que fuera presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Hasta su tumba se desplazaron al término de sus reuniones Sánchez y Macron para testimoniar su homenaje tanto a él como a los más de 500.000 refugiados republicanos exiliados en Francia. A este acto de reconocimiento les acompañaron descendientes de esos españoles. El jefe del gobierno español se mostró partidario de que los restos de Azaña sigan en Francia y Macron expresó el orgullo de sus compatriotas por el hecho de que su país sea el lugar donde reposan. Continúan las protestas en Reino Unido por el presunto crimen machista en Londres. Un policía habría asesinado a una joven, Sarah Everard, con carteles en los que se podía leer "Estamos a salvo". Los manifestantes se reunieron frente al Parlamento británico. Allí se debatió un proyecto de ley para otorgar más poder a la policía durante las protestas ciudadanas. Precisamente la ministra de Interior ha pedido un informe sobre la actuación de los agentes durante estas protestas. Estos días hemos estado atentos a la situación que se ha producido en una de las ciudades más importantes de Guinea Ecuatorial. Una cadena de explosiones, lo hemos contado hace unas semanas en un arsenal, el pleno centro de Bata, la capital económica del país, dejó una auténtica tragedia. Un centenar de muertos, 600 heridos y ahora pues muchos niños se quedaron sin familia y por eso Aldeas Infantiles, que trabaja desde hace años en la zona, se vuelca estos días con los niños que necesitan ayuda y también con las familias desplazadas. Bueno, hoy tenemos con nosotros desde Guinea Ecuatorial a Moacir Betancourt, que es el director de Aldeas Infantiles ahí en Guinea Ecuatorial. Muy buenas tardes desde Canarias, señor Betancourt. Pues buenísimas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar del hecho. Aquí estamos. Sí, porque la situación se habrá ido normalizando, pero imaginamos que los primeros momentos fue un terrible caos por las imágenes que han llegado. ¿Cómo se vivió allí? Bueno, seguramente una serie de explosiones, como se ha noticiado, ocurrieron el día 7 de marzo y esas explosiones motivaron la destrucción de prácticamente toda la vecindad que había circunvecina al cuartel del ejército donde hubieron las explosiones. Eran arsenales y dinamita que estaba decomisionada, aguardando una destinación y explotó. Y eso llevó al aire una cantidad de casas. Para el día de hoy se cuentan ya 107 muertos, más de 600 heridos y una cantidad razonable también de más o menos 110 siguen en hospital y unas otras 500, 600 casas están destrozadas también. Claro, nuestra labor con SOS, adelante, le decía, nuestra labor con SOS, es a prestarle apoyo a esos contingentes de esas familias y principalmente los niños que hubieran estado sin la identificación de sus parientes o responsables. Entonces pusimos a la disposición nuestras estructuras para alojar y recibir a personas que eventualmente necesitaban de servicios de enfermería en la totalidad de la demanda que hubiese y también a acoger ahí una cantidad razonable de niños que estuvieran en situación de que no se ubicaran sus padres y parientes. Entonces, desde entonces estamos recibiendo también donaciones, tanto de acción social como de defensa civil, y somos uno de los puntos de apoyo a la población para lidiar con las consecuencias del suceso. Claro. Ya está todo tranquilo en la fecha de hoy, pero ha sido una semana de bastante intensa movimentación, mucha proactividad de todos los que están involucrados en ayuda humanitaria.
principalmente del mismo Estado, ha sido muy proactivo en ofrecer soluciones para los desplazados. Muchas de las familias han buscado también apoyo en sus familias en el interior del país. Y bueno, ha sido interesante ver también la solidaridad del pueblo en general. En nuestra base en la aldea infantil que mantenemos en Bata, que está más o menos a 10 kilómetros de donde ocurrieron las explosiones, es un área popular de bajos ingresos, pero aún así la gente acudía para donar lo que podía personalmente, más allá de las grandes donaciones de empresas y de las redes de apoyo. Ha sido una conmoción nacional que ha enseñado mucho a nosotros. Le quería preguntar, señor Bittencourt, porque hemos visto el enorme trabajo que hace Aldeas Infantiles allí, ¿cómo también han tenido que trabajar con la epidemia del coronavirus en ese país? ¿Cuál es la situación, si nos la puede describir rápidamente? Bueno, la situación de corona es mucho más estable que en otros países. Hay vacunación ofrecida por el Estado al que quiera vacunarse. Aquí no hay ningún tipo de restricción para el que quiera vacunarse. Ya está vacunas de origen china a la disposición de las personas. Son dos vacunas para que haga el efecto. Y eso está disponible. En términos de hay restricciones de viajes. Hay que hacerse pruebas de PCR para viajar de la provincia del litoral que está en el continente para la isla donde está la capital, Malabo. Bata está en el continente, obviamente. Entonces para desplazarse hay que entrar en una fila, esperar un momento apropiado por la restricción de vuelos y de transporte marítimo, hacer test de PCR, o sea, está bastante monitoreado. Y vacunas están a la disposición. Las personas en general utilizan mascarillas. Hay buena higiene en los accesos a edificios públicos y los particulares y los privados también. Entonces la gente ha adherido en cuanto a respuesta social a la crisis del coronavirus, también con el mismo nivel de conciencia que ha adoptado para trabajar con el desastre. Se nos acaba el tiempo. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido hoy desde Guinea Ecuatorial. Estaremos en contacto y desde luego enorme el trabajo que están realizando para atender a todas estas personas que han sufrido esta terrible tragedia ahí en esa capital económica de Guinea Ecuatorial. Señor Bittencourt, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, pues despedimos a Moacir Bittencourt, que es el director de Aldeas Infantiles ahí en Guinea Ecuatorial. Vamos a ver lo que ocurre en San Francisco. Estados Unidos pues abre algunas actividades turísticas. Es el caso de la famosa cárcel de Alcatraz. Es un parque nacional ahora. La Roca ha comenzado a recibir sus primeros turísticas, eso sí, con medidas anti-COVID muy exhaustivas. Cada año miles de personas visitan este parque nacional y todo lo que rodea a lo que fue un antiguo centro penitenciario de máxima seguridad. Nos dejamos a Estados Unidos porque las ciudades de Colorado y Wyoming están bajo los efectos de un fortísimo temporal de nieve que ha dejado pues más de 90 centímetros de espesor en esas capas de nieve, miles de personas atrapadas, también sin luz, incluso en el aeropuerto de Denver tuvo que suspender los vuelos por la bajísima visibilidad. También el viento ha superado los 100 kilómetros por hora, ha derribado árboles y provocado importantes destrozos en muchas viviendas. Quizás el ambiente más diferente al mar sea el monte, pero tradicionalmente los profesionales que han trabajado en los bosques también eran hombres. Por eso el Colegio de Ingenieros Forestales ha publicado este vídeo recientemente para demostrar que hay mujeres que se dedican a esta profesión y para despertar vocaciones entre las jóvenes que puedan sentirse atraídas por este ámbito laboral. Nuestra misión principal es mejorar y conservar la superficie forestal. Bueno, vamos a irnos ya y lo hacemos con la música de una banda tinerfeña, se llama Brutalized Kids, con heavy metal hecho en Canarias nos vamos hoy. Ya sabes que en nada, pues se quedan con el Telenoticias Primera Edición con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Nosotros regresamos mañana. Adiós. Amanece y sin saber qué hacer.